Hola amigos de Quienique.com, hoy estamos con el embajador de Polonia en Colombia, Paweł Wojciechowski, que el día de hoy nos va a hablar sobre la difícil situación que se vive en la frontera de su país con Bielorrusia, un problema que el día de hoy genera una crisis migratoria sin precedentes. Buen día, embajador. Muy buenos días, Paweł Woźny, embajador de Polonia. Muchas gracias a Quienique por este espacio que me concedieron para hablar de este tema pues tan importante y pues que causa pues mucha inquietud en este momento, no solamente en Polonia, en Europa, sino bueno, es como un tema que causa pues cierta preocupación de la comunidad internacional. Embajador, recientemente hemos estado viendo imágenes de miles de migrantes esperando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. ¿A qué se debe todo esto? ¿Cuáles son, digamos, los antecedentes de esta situación? Pues justamente eso es triste y es lamentable que el régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko está utilizando justamente a los migrantes como arma política para conseguir sus fines políticos. Porque, como sabemos, pues después de las elecciones, elecciones presidenciales en Bielorrusia que han sido bastante cuestionadas desde el punto de vista de las reglas de la democracia y libre ejercicio de los derechos democráticos. Entonces, bueno, con ciertas sospechas de irregularidades en estas elecciones han sido bastante cuestionadas por la comunidad internacional y también la propia sociedad bielorrusa. También después de varios ejemplos de cierta opresión en el propio país de Bielorrusia contra la oposición, contra la sociedad civil que no está de acuerdo con el gobierno y con el presidente, pues la Unión Europea ha impuesto ciertas sanciones en contra de Bielorrusia, o más bien contra el actual régimen, para de alguna manera pues incentivarlo a respetar los derechos humanos y las reglas de la democracia. Y en este momento, pues el régimen de Alexander Lukashenko, con el apoyo de Rusia, de Vladimir Putin, está tratando de conseguir sus fines políticos, de alguna manera forzar a la Unión Europea a eliminar esas sanciones. Y para conseguir estos fines políticos está utilizando a los migrantes. Y lo más triste y lo más preocupante es que bueno, está usando pues esta situación difícil de estas personas que están siendo transportadas eh, deliberadamente de otros países con los vuelos financiados por Bielorrusia, por el régimen de Lukashenko y con muchas falsas promesas que estos migrantes que provienen en su mayoría de los países de Oriente Medio, como Irak, como Siria, Irán, Afganistán, Turquía, eh, se les promete que, bueno, que pueden llegar a Bielorrusia y desde ahí entrar fácilmente en la Unión Europea a través de la frontera con Polonia. Y estas personas cuya situación es tan difícil, pues ellos creen esas falsas promesas y bueno, y entonces llegan a Bielorrusia y luego incluso son transportadas a la frontera, pues vigiladas por las fuerzas de seguridad bielorrusas y bueno, en la frontera pues se los deja allá, pues prometiendo o incluso incentivando a cruzar esta frontera de manera ilegal. Y bueno, es lamentable que el gobierno de Alexander Lukashenko esté usando pues a los migrantes, a estas personas que están en una situación tan delicada, tan difícil, como un arma política. Pues nosotros incluso estamos hablando de una guerra híbrida lanzada pues por Lukashenko contra Polonia y contra toda la Unión Europea. Eh, tratando de usar cierto chantaje, ¿no? Como que usando este arma de los migrantes y tratando eh, y tratando de esta manera de obtener los fines políticos que es la reducción o la eliminación de las sanciones.
Sin embargo, nosotros como Polonia, pues obviamente pues lamentamos mucho pues la situación tan difícil de muchas de estas personas que creyeron estas falsas promesas del gobierno bielorruso, que se crearon las falsas expectativas, pero bueno, no podemos permitir el ingreso ilegal de miles de migrantes a Polonia y a toda la Unión Europea, pues la frontera entre Polonia y Bielorrusia es la frontera externa de la Unión Europea y de la OTAN, la cual estamos obligados a proteger, a defender y bueno, según la ley, ¿verdad? Que no podemos permitir un ingreso masivo de migrantes ilegales. Embajador, ¿hay una cifra de ese tránsito migratorio? Es decir, ¿de cuántos migrantes hablamos? Bueno, las cifras difieren y además como que lo que estamos observando ahora es cierta disminución de los migrantes, digamos, varados en la frontera. Eh, Porque, bueno, incluso varios países se dieron cuenta, varios países por ejemplo, Irak o Turquía o Yemen, pues se dieron cuenta de que, bueno, de que sus ciudadanos están siendo utilizados por el régimen de Lukashenko. Entonces, incluso ellos pues están tratando de facilitar el transporte de sus ciudadanos, pues de vuelta de Bielorrusia a los países de Medio Oriente, a Líbano, a Yemen, a Irak. Ahora estaremos hablando de según las cifras que tengo, Ujú. hay como varios miles, por 4.000 como 4.000 migrantes que permanecen en los bosques del lado bielorruso de la frontera. Entonces, según las fuentes independientes de bielorrusas, no relacionadas con el gobierno, pues estamos hablando de más o menos 4.000 migrantes que permanecen en los bosques del lado bielorruso de la frontera. Entonces, este es el número, pero bueno, la situación es dinámica y pues cambia de un día para otro, pero estamos hablando de varios miles de migrantes. Embajador, y usted mismo lo dice, que los migrantes están en esta parte boscosa de la frontera, que además se dice, yo no he estado ahí, pero se dice que es una parte muy fría y en la que además los migrantes han tenido que pasar a lo mejor condiciones que no tienen que pasar en sus países, pues con esta falsa promesa que bien sabemos que se les está prometiendo para entrar a la Unión Europea. ¿Cómo está haciendo este cruce? ¿En qué condiciones han encontrado a los migrantes cuando se encuentran? Eh, Supongo que, pues, no están en las mejores condiciones tampoco. Efectivamente, es una situación muy difícil porque son personas de los países, como dije, en su mayoría de Medio Oriente, donde el clima es diferente y pues han sido pues atraídos o llevados a esta parte, pues donde el clima es bastante frío, sobre todo en esta época del año, pues ya estamos en diciembre, pues cuando empieza el invierno en Europa. Y en esta parte, pues las temperaturas ya son bastante bajas y estas personas no están ni acostumbradas ni preparadas para estas condiciones bastante duras. Y bueno, están sufriendo, sin duda están sufriendo porque pues viven en condiciones precarias, no están preparadas para este frío, pues ya bastante fuerte en esta parte de Europa. Eh, de todas maneras, hay que decir de manera clara que la responsabilidad por por esta situación tan difícil, tan delicada, la tiene el gobierno bielorruso, porque justamente está utilizando a estas personas como herramientas políticas, herramientas de la guerra híbrida contra Polonia, contra Europa, y está tratando justamente de chantajear a Europa, incluso hablando pues con cierta hipocresía, diría yo, sobre las condiciones tan duras y precarias que están sufriendo estos migrantes y entonces por qué Europa no está dejando entrar a estas personas que están sufriendo tanto. Pero hay dos cosas que hay que subrayar. Como dije, primero que
el propio gobierno bielorruso los atrajo y bueno, incluso los transportó a la frontera de manera deliberada, pues con esta falsa promesa de que la podían cruzar sin problemas. Y segundo, que nosotros, como Polonia, como miembros de la Unión Europea, pues también es la voz de otros países de la Unión Europea que se han solidarizado con Polonia, no podemos permitir este ingreso este ingreso ilegal, este cruce de frontera. Y además de esta manera, pues, o sea, no podemos ceder ante este chantaje que está tratando de realizar el gobierno bielorruso. Embajador, usted habla se habla en general de que de verdad los están escoltando hasta la frontera, las fuerzas bielorrusas. ¿Ha habido, digamos, han habido algunos enfrentamientos o han habido choques entre las fuerzas de ustedes y las fuerzas bielorrusas en la Bueno, frontera hubo específicamente? incidentes donde precisamente estos grupos de migrantes, incitados por las fuerzas de seguridad bielorrusas, intentaron varias veces a cruzar por fuerza la frontera polaco-bielorrusa. Y bueno, las guardias fronterizas polacas, cuya obligación es justamente proteger la frontera, pues han sido atacadas con objetos contundentes, con piedras, eh, con objetos que pueden causar daño. Bueno, con botellas, con granadas, incluso de aturdimiento, con luces láser, entonces, bueno, con material que ha sido proporcionado por las fuerzas incluso bielorrusas, o sea, es lo que se puede por lo menos sospechar, porque estos migrantes no, digamos que eh, no tienen acceso a ciertos equipos, obviamente, de carácter militar o cuasi militar. Del 22 a 28 de noviembre, pues hubo casi 1.500 intentos ilegales de cruzar la frontera. La semana anterior hubo más incluso, casi 2.000 casos, 2.000 intentos de cruce de frontera, pues exactamente 1.936 intentos de cruzar la frontera. Y de hecho, durante todo el año, todo este año, pues a partir del 1 de enero hasta finales de noviembre, se reportaron 37.693 intentos ilegales de cruzar la frontera, ¿verdad? Entonces son muchos casos y sobre todo fue el mes de octubre donde más casos se han dado, más de 17.000 intentos de cruce de frontera ilegal. Y bueno, y entonces la Guardia Fronteriza polaca tuvo que intervenir en el sentido de, bueno, proteger la frontera y se produjeron varios incidentes, pues, como digo, que de ataques contra la Guardia Fronteriza polaca con objetos contundentes, con botellas, con piedras, con luces de láser. Y también hubo un incidente cerca de Białystok con los objetos, los misiles lanzados desde la parte bielorrusa eh, mm, se destruyeron las instalaciones de iluminación, ¿no? Las luces que estaban ahí, pues, iluminando la zona. Entonces eh, hay provocaciones de parte bielorrusa y hay como incitaciones a la agresión, a las cuales pues la Guardia Fronteriza polaca pues tiene que responder, o sea, está respondiendo, no es una respuesta agresiva, pero tiene que contener estos intentos, ¿no? Entonces hubo como muchos incidentes que nosotros consideramos provocación lamentable. Eh, y bueno, por ahora, pues debo decir que el número de los incidentes de estos intentos de cruce de frontera ilegal han disminuido, o sea, comparando las cifras de mitad de noviembre y la última semana de noviembre, el número de casos ha disminuido y también, como dije, pues el número de migrantes en Bielorrusia parece que está disminuyendo. Varias aerolíneas que transportaban antes a los migrantes de los países de Medio Oriente a Bielorrusia
ya no lo están haciendo, por lo menos como que ya se han abstenido de hacerlo, por ejemplo, de las aerolíneas turcas que antes transportaban los migrantes de Turquía a Bielorrusia, ya no lo hacen más. Sin embargo, el problema persiste. Hay una aerolínea rusa que se llama Nordwing, si mal no recuerdo, pero que ellos abrieron vuelos desde Moscú, Nordwind se llaman, había vuelos desde Moscú a la ciudad bielorrusa de Grodno, justo en la frontera con Bielorrusia, frontera de Bielorrusia con Polonia. Entonces el problema persiste. Y como digo, que aunque las aerolíneas de varios otros países como Turquía, pues ya dejaron de transportar los migrantes, pero, por ejemplo, la aerolínea rusa abrió conexiones desde Moscú a Grodno, ¿no? Y entonces es como también un riesgo, una posibilidad de transportar los migrantes a la frontera. Entonces la situación sigue preocupante y por eso, bueno, quisiéramos hacer saber a la comunidad internacional, pues también en Colombia, sobre este problema que persiste. Pues la Unión Europea, los países de la Unión Europea se han solidarizado con Polonia, han expresado su solidaridad y también el Consejo de la Unión Europea ha tomado ciertas decisiones sobre más sanciones contra los representantes del gobierno bielorruso. En la última reunión o asamblea del Consejo de la Unión Europea se tomaron decisiones sobre el aumento de sanciones contra 30 personas del gobierno y de las autoridades bielorrusas. Entonces, bueno, es un problema que sigue existiendo y lamentablemente, como dije, pues el gobierno bielorruso está tratando de usar a los migrantes como arma política. Embajador, justo iba a preguntar sobre este papel de las aerolíneas, ya no lo explicaste, entonces pasemos quizá a las sanciones que se han tomado contra algunas aerolíneas o también la posibilidad de sanciones que existan contra las aerolíneas que faciliten este tránsito, sobre todo aquellas pues también que tengan que ver con la Unión Europea, con Polonia. Bueno, no tengo información sobre las sanciones como tales contra aerolíneas, más bien Ujú. fue un llamado a las aerolíneas de varios países para no facilitar este procedimiento, ¿verdad? Para no transportar a los migrantes a la frontera bielorrusa. Y eso también es un llamado pues a las aerolíneas colombianas, pues que yo sepa, o sea, no tengo información sobre posibles casos de migrantes transportados desde Colombia pues a Bielorrusia, por lo menos no fue de manera directa. No tengo información sobre posibles casos de migrantes transportados desde Colombia, sin embargo es más bien como un llamado a las aerolíneas internacionales para evitar eso, ¿sí? Para tener mucho cuidado y tratar de y no participar en eso, ¿no? Tratar de hacer como un chequeo de los pasajeros que pueden tratar de llegar desde varios países del mundo, incluida Colombia y América Latina, pues a Bielorrusia para unirse a este procedimiento apoyado por las autoridades bielorrusas. Pero las sanciones que mencioné se refieren a los funcionarios del gobierno de Lukashenko y de los representantes de las autoridades bielorrusas. Las sanciones, como dije, ya existieron antes por las violaciones de derechos humanos en Bielorrusia, pero ahora también bueno, estas violaciones se han aumentado, ¿no? Porque justamente lo que está pasando con los migrantes es una clara violación de los derechos humanos. Y entonces las sanciones fueron aprobadas últimamente por el Consejo de la Unión Europea contra los funcionarios y representantes del gobierno bielorruso. En cuanto a las aerolíneas, no son tanto las sanciones, según mi conocimiento, sino más bien un llamado a
no participar en eso, en tener mucho cuidado para no facilitar el tránsito de los migrantes a Bielorrusia. También está claro, basado también en lo que hablamos hace un rato, y es que esta situación está siendo aprovechada pues, por Lukashenko para crear un cubrimiento mediático que indique represión de migrantes, ¿no? Pues trae los migrantes, pero pues luego pues es un flujo masivo de migrantes para el cual pues casi ningún país está preparado para enfrentar así de la nada. ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, este ataque por diferentes frentes, no solamente desde el físico, ¿no? Que son los Ujú. migrantes precisamente en la frontera, sino también desde los medios, desde la desinformación, etcétera? Gracias por esta pregunta, porque justamente el ataque es, digamos, multifacético. Tiene mucho que ver, por eso lo llamamos guerra híbrida, que no solamente es una presión física con los migrantes que, bueno, que tratan de cruzar ilegalmente la frontera eh, polaca, de la frontera de Polonia con Bielorrusia, que como dije es la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia, eh, sino también este ataque está presente o tiene lugar en el espacio virtual, en los medios, en los medios sociales, sobre todo, que es como una arma poderosa de desinformación, que está siendo utilizada tanto por el gobierno de Lukashenko como también por Rusia, ¿no? Por el gobierno de Vladimir Putin, que es aliado de Lukashenko. Y pues lamentablemente pues el espacio virtual está siendo utilizado por el régimen de Lukashenko para crear desinformación. eh, y la desinformación se refiere, bueno, entre otras cosas, en una acusación bastante hipócrita contra Polonia o contra la Unión Europea de justamente no respetar los derechos de los migrantes, de ser como inmune al sufrimiento de los migrantes en la frontera, ¿no? Que de alguna manera se nos está tratando de acusar a los polacos de no permitir el ingreso de estos migrantes que están sufriendo al otro lado de la frontera. Y justamente de esta manera, pues la desinformación o bueno, como la falsa información, se está tratando de crear una imagen de Polonia o la Guardia Fronteriza polaca como cruel, como violenta, que no respeta los derechos humanos, pero justamente esto es como de crear las verdades falsas y aquí está la hipocresía justamente, que la responsabilidad de los sufrimientos de los migrantes no los tiene Polonia, no los tiene la Unión Europea, sino justamente el gobierno de Lukashenko que está facilitando pues su ingreso a Bielorrusia, creando falsas expectativas de poder ingresar a la Unión Europea, lo cual no está permitido y bueno, nuestro deber es proteger la frontera justamente para también evitar esta crisis. Usted mencionó pues la crisis migratoria, ¿no? Eh, que ya tuvo lugar en Europa en los años anteriores, 2014, 2015, con el ingreso masivo de los migrantes a Europa. Y ahora, pues, estamos tratando de evitar otra posible crisis migratoria, pues, con digamos, una invasión de los migrantes, de los inmigrantes ilegales. Entonces, aquí es una cuestión eh, eh, es una cuestión no solamente de Polonia, sino de toda Europa, que quiere evitar otra crisis migratoria y quiere evitar como un flujo masivo de los inmigrantes ilegales. Pero sí, eso tiene mucho que ver con la información falsa, con las acusaciones falsas, con un intento un intento de crear una imagen negativa de Polonia, de la Unión Europea, que bueno, que justamente que no queremos dejar entrar a los inmigrantes. Y la hipocresía es justamente esa, ¿no? Que
se está tratando de echar la responsabilidad por los sufrimientos de los migrantes a los países que no tienen nada que ver con eso. También habría que preguntar, ya en esta última parte, em, si no genera un poco de suspicacia, digamos, las amenazas de Lukashenko, ¿no? Como una forma de represalia frente a las sanciones que se le están aplicando a sus funcionarios, como por ejemplo el cierre del suministro de gas desde Rusia a la Unión Europea. Bueno, eso forma parte de una estrategia más amplia. Sí, también, bueno, gracias por esta pregunta, porque obviamente no es una acción aislada. Esto forma parte de una política más amplia, no solamente de Lukashenko, sino también de Rusia, de Vladimir Putin, que está tratando de imponer sus condiciones a Polonia y a toda la Unión Europea. Este chantaje con los migrantes forma parte de una presión o un chantaje mucho más amplio que tiene que ver con asuntos como el suministro de gas. Eh, y, mm, y entonces se está utilizando, o sea, esta guerra híbrida pues tiene muchos aspectos. Tiene el aspecto de migrantes que hemos mencionado, pero también tiene aspecto económico, aspecto energético. Uno de los elementos de este chantaje político es el Nord Stream 2, ¿sí? Que es este proyecto de gasoducto entre Rusia y Alemania. Polonia siempre se ha opuesto a este proyecto, que desde nuestro punto de vista es más un proyecto político que económico, porque este Nord Stream 2, en nuestra opinión, es un proyecto eh, que crea un riesgo inminente de un chantaje energético de Rusia contra los países europeos. O sea, pues es como una herramienta poderosa en el poder de Vladimir Putin de imponer ciertas condiciones políticas a Europa, diciendo que, bueno, si ustedes no cumplen con lo que yo quiero, entonces simplemente les cierro el gas y les cierro el suministro de gas, lo cual puede ser pues muy dañino tanto para Polonia como para toda Europa. Y por eso Polonia siempre ha postulado la solidaridad energética de Europa y sobre todo evitar la dependencia energética de un solo proveedor, en este caso de Rusia, porque eso siempre puede prestarse a las presiones políticas. Entonces nosotros siempre apoyamos la idea de diversificación de fuentes de energía para no depender solamente de Rusia, sino también tratar de conseguir el gas de otras fuentes. Y entonces, bueno, entonces es como diría yo, una guerra híbrida multifacética con la intención de como aumentar el poder y la presión de Rusia sobre Europa, sobre la Unión Europea. Embajador, ya para finalizar, me gustaría que nos dijera cuáles son esas cartas que le queda por jugar a Polonia en medio de todo esto, de toda esta crisis. Yo pienso que, bueno, repito que es muy importante para nosotros, en este caso, la solidaridad europea, en el marco tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Eh, y en este caso pues el gobierno polaco mm, está tratando de primero luchar contra la desinformación y por eso a este propósito sirve también nuestra entrevista, a la cual les agradezco infinitamente, para pasar el mensaje a la comunidad internacional cómo es realmente la situación, ¿sí? En la frontera y cómo es esta guerra híbrida pues, de Bielorrusia y de Rusia contra Polonia y contra toda la Unión Europea.
pasar este mensaje para que esté claro, para que el mundo esté bien informado cuál es la verdadera situación. Y bueno, entonces primero luchar contra la desinformación. Segundo, tratar de actuar en conjunto con nuestros socios y amigos de la Unión Europea y de la OTAN. Por eso nuestro gobierno, nuestro primer ministro Mateusz Morawiecki ha sido muy activo viajando por Europa y hablando con los jefes de gobierno y Estado de otros países europeos para crear como un frente unido de la Unión Europea contra estas amenazas híbridas, económicas, políticas. Y yo pienso que en gran parte lo hemos conseguido, esta unión de los socios de la Unión Europea, porque nuestros socios, otros miembros de la Unión Europea nos han apoyado, pues se han solidarizado con Polonia, lo cual agradecemos. Y la Unión Europea pues ha tomado las decisiones bastante contundentes en este contexto, pues ha impuesto nuevas sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko, lo cual demuestra que en las situaciones de amenaza la Unión Europea sabe hablar con una sola voz, sabe unirse, y eso es muy importante para nosotros, y en este sentido vamos a seguir fortaleciendo pues la unión y la respuesta unida de la Unión Europea y de la OTAN contra estas amenazas. Y bueno, y por eso el apoyo, pero no solamente es importante el apoyo de los países europeos, también el apoyo de otros países del mundo, como Colombia, que es nuestro socio político, económico muy importante en América Latina. También es importante la voz de Colombia. Primero, el entendimiento, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es muy importante no dejarse llevar por la falsa información que está tratando de propagar el régimen de Lukashenko, sino primero entender bien la situación, cuáles son las intenciones que está detrás, digamos, de estas acciones. Y luego es importante para nosotros que nuestros socios, también en América Latina como Colombia, que entiendan la situación y que nos apoyen, que se pronuncien en este aspecto y que nos apoyen en el sentido de, discúlpenme si me estoy repitiendo, pero para no caer en esta propaganda, en esta desinformación. Y segundo, no permitir que esta política de Lukashenko tenga éxito, o sea, dentro de lo posible tratar de limitar o no permitir el flujo de migrantes también desde Colombia y América Latina hacia Bielorrusia. Entonces, es también un mensaje que estoy transmitiendo a Colombia de simplemente no prestarse para estos fines políticos de Bielorrusia y Rusia, que son dañinos, que pueden ser dañinos para Polonia, para Europa, y donde justamente se está utilizando a los migrantes, a la gente en situación difícil, que están siendo simplemente engañados. Embajador, muchas gracias por el tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, por este espacio.